¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Ay, pues yo tengo que decirlo, comiendo mucho, disfrutando de nuestros, tú lo sabes, esos platillos y ese sazón muy nuestro, ¿verdad? De nuestros países, de nuestras tierras, de nuestras raíces. Y yo creo que en nuestra cultura, la comida, los manjares, los banquetes, los sabores son un factor importante. Entonces, bueno, pues en estos días, a tu nombre y en tu nombre, con tu permiso, he estado disfrutando de muchos antojitos por aquí. Por supuesto que habrá las consecuencias después, pero bueno, yo ahorita lo disfruto en tu nombre. Les saludo desde esas bellísimas tierras tabasqueñas, húmedas, cálidas, trópico, pero pues muy contenta. Yo en el programa de ayer transmití un poco de esa emoción que nos da el vernos incorporados a retos mayores cuando se trata de la misión. Y yo espero que ayer, que fue un día tan especial en la celebración de la Asunción de nuestra Madre, nos hayas recordado en tus oraciones. Nosotros también fuimos a la Santa Misa y te estuvimos recordando en nuestras oraciones. Pero ahora hay que continuar. Ahorita, el día de hoy, preparando lo necesario para lo que viene el día de mañana. Un día a la vez, dice un canto por ahí. Y mañana yo voy a poner en mi página de Facebook, porque ya empecé a recibir las fotografías de esos pollitos de traspaso de hace 2 meses y medio que se entregaron y que ahorita ya son unas gallinitas. Y para mí, aunque sea esos pequeños detalles, pero ya son importantes, porque es la comunidad la que está comprometiéndose y haciéndolo crecer y haciéndolo productivo para el bien de ellos y para el bien de cada familia. Y eso es en donde te permite ver el sentido de todo esfuerzo. Y es una invitación que ya lo hice insistentemente el día de ayer en nuestro programa. Podemos hacer algo bueno y estamos llamados a hacer algo bueno. ¿Qué es lo que tú y yo haremos en esta mañana? ¿Cuál es en la agenda eso bueno o eso que considerarás quizás la misión del día? Porque es un bien para alguien, para tu comunidad, para tu familia, para aquellos que se presenten en tu camino, para a lo mejor tu parroquia, no lo sé. De eso estamos llamados cada día. Bueno, yo quiero compartir contigo algunas palabras de un santo, San Claudio de Colombier. Bueno, les voy a platicar un poco más de él, pero un punto específico que en esta mañana yo quiero compartir un poquito es cuanto se refiere al abandono de sí mismo, al abandono confiado en la divina providencia. ¿Cuántos de nosotros, y yo creo que en otras ocasiones he hablado, de que muchos de nosotros cuando convocamos, llamamos, mencionamos la divina providencia, estamos seguros de ese Dios que provee? Esa es nuestra visión, particularmente nuestra cultura. Ese Dios que nos va a ayudar es el Dios Padre, el Dios paternalista. Es muy importante hacer ver, aunque no es el tema de este programa, pero lo voy a tocar en algún momento, que también el factor cultural es un elemento en la perspectiva de nuestra visión de Dios y lo que esperamos de Él. De alguna manera en nuestra cultura, la perspectiva de Dios es un poco paternalista, y desde este punto de vista es, ¿qué me va a dar? Él va a mirar mis necesidades, Él me va a conceder, Él me va. Es como yo recibo, Él da. Es esa actitud paternalista.
¿Cómo esto influye en mi relación con Dios? Bueno, influye positivo y no positivamente. Estoy hablando desde un punto de vista muy humano y muy práctico. Positivamente, porque debiera pensarse o pudiera pensarse que sería más fácil para mí ver esa relación de Dios como el Padre al que yo voy a ir confiadamente y me voy a poner en sus brazos. Pero no es tan positivo porque en ocasiones, en virtud de la perspectiva o la visión desde el punto de vista paterno, si la relación humanamente hablando paterna no fue buena, obviamente esa experiencia va a quebrantar de alguna manera en mi relación con Dios. Así que la visión se queda en una visión un poco limitada a la experiencia que se ha tenido en la relación paternal o en la relación filial. Ahora, positivamente, pudiera pensarse que voy a obedecer en mi relación paternal, viéndolo a él como papá, voy a obedecer un poquito más la presencia de Dios o las emociones del Espíritu Santo o al Dios mismo en lo que Él quiere decirme. No tan positivo es que de esa misma manera yo espero que Dios me conceda. Es responsabilidad de Dios darme a mis cosas porque es mi papá. Y un papá provee, un papá protege, un papá cuida, un papá alimenta, un papá, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los sentidos y no podemos dudar de que humanamente hablando, pues a pesar de que estamos llamados a ver más allá del humano de una manera sobrenatural, pues nuestra primera visión va a ser la visión de hombres, de mujeres, con nuestras limitaciones, con lo que nosotros conocemos, y muchas veces aquello que nosotros conocemos es únicamente aquello que nosotros vemos. Pero uno de los aspectos que influye o que son elementos claves en mi relación con Dios es el abandono de nuestra persona a esta providencia de la cual yo espero todo desde la perspectiva paternalista. La parte negativa de esta actitud o esta visión en mi relación con Dios es que me genera poco compromiso a mí mismo y por tanto una madurez limitada. Es como no dejar de ser niños en los brazos del papá. Y en cierta medida, seguramente tú me estarás diciendo, Gloria, pero eso es lo que nos pide el Señor, ser niños. Sí, pero en el corazón, internamente, niños de alma, niños de espíritu, los niños también obedecen. No que nosotros somos como algunos adolescentes, queremos tener los derechos de los adultos con las obligaciones de los adolescentes. Bueno, en la jornada de fe y en la jornada espiritual nos pasa cosas muy semejantes. Queremos que Dios nos cuide, pero nuestro compromiso es mucho más limitado. Lo que me toca dar, el campo de las exigencias, el campo de ver más allá, el campo de la santidad, el campo del sacrificio, ya sacrifico demasiado durante mi vida cotidiana, por tanto, no tengo mayor interés de hacer algo más. Este pensar o confusión en los pensamientos es lo que en muchas de las ocasiones no permite a la persona crecer o madurar su fe. Y no permite hacer cambios humanamente hablando. Si hablamos de una perspectiva de santidad,
Si hablamos de una comunión íntima con Dios, va a requerir de ti y de mí un grado de humildad, un grado de entrega, un grado de abandono, un grado también de control de nuestras propias pasiones. Eso no es cosa fácil. Pero si no cambio la perspectiva, siendo consciente de que no es precisamente la actitud más adecuada para poder crecer y tomar las actitudes adecuadas para poder crecer, pues entonces no lo estaremos logrando. Por tanto, este santo que yo les mencioné nos hace algunos comentarios de lo que es el abandono confiado a la divina providencia. Dije confiado, mas no dije en una actitud paternalista. Ahora, algo que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña es de que cuando nosotros confiamos en la divina providencia o divina providencia, significa que voy a dejar que este Dios divino, esta providencia divina, gobierne mi vida. Yo no sé si en eso ustedes lo habían pensado, porque eso también es un grado de madurez. Dejar que Dios provea no es que te dé el cheque de la semana, o que te traiga el carro de último modelo, o que te compre la casa. Es dejarte gobernar por Dios. Si tú esperas que Dios te proteja y dirija tu vida, bueno, pues deja tu vida que sea dirigida por ese Espíritu Santo. De lo contrario, es totalmente una ambivalencia. Así que, San Claudio decía, hay verdades consoladoras. Ok, ¿cuáles son estas verdades consoladoras? Si nosotros queremos tener un abandono confiado en la divina providencia. Bueno, hay 4 verdades consoladoras. Que debemos de confiar en la sabiduría de Dios, que cuando Dios nos prueba, arrojarse en los brazos de Dios y la práctica del abandono confiado. A mí se me antoja, no sé tú qué opines, a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestras redes, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo a través de nuestras páginas de internet, por supuesto, no solo de internet, estamos transmitiendo a través de nuestras páginas de redes sociales. Pero en este tema que estamos viendo del abandono confiado, quizás en el momento en que nosotros creamos que es cada vez más difícil, podemos poner ciertas verdades en nuestra mente y podemos hacer que sean como la motivación para mantenernos en el camino. Estas verdades que nos consuelan en medio de lo que parece muy difícil, que es dejarnos gobernar por Dios. Y estas verdades es, por ejemplo, confiar en la sabiduría de Dios, arrojarse en los brazos de ese Dios que es el Padre, de ese Dios que nos es mamá, papá y mamá a la vez, y de ese Dios del cual pues nos dará todo su amor y por supuesto su protección. Dice San Claudio, las adversidades son útiles a los justos y necesarias para los pecadores. Dice, hay que confiar en la providencia. Hay ventajas inesperadas en las pruebas y hay ocasiones de mérito y de salvación. 3 cosas. Las adversidades son útiles para los justos, pero son necesarias para los pecadores. ¡Wow!
A ver, nuestros amigos que nos están escuchando por la red, por el radio, por la aplicación, puedes ir a la página de Gloria Coronado. Ahorita no entré por Gloria Coronado, nada más, donde está el profile. Entré por la página de Gloria Coronado y la pueden encontrar también, ya se ha compartido, a la Fundación de Virgen de Guadalupe. Para que compartas, perdón que estoy tomando líquido, pero con esto me da, bueno, para que compartas, por favor, tus comentarios de este tema que estamos presentando. Entonces, esta es la página, entra, por favor, a la página para que tú puedas compartir estos comentarios que estamos justamente transmitiendo al aire. Busca la página de Gloria Coronado, busca Virgen de Guadalupe Catholic Media y ahí puedes tú estar al tanto de estos comentarios y de este programa que estoy transmitiendo ahora justamente en vivo. Bueno, las adversidades, dice San Claudio, qué interesante. Y dice, las adversidades son útiles a los justos, pero son necesarias para los pecadores. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees que puede ser útil para ese justo? ¿Quién será el justo? Pero necesaria para el pecador. Bueno, a veces no queremos, de verdad, tener adversidades, pero en ocasiones estas adversidades son oportunidades que nos da para poder purificar. Estas adversidades son oportunidades que nos da para encontrar la intención en nuestras acciones, las intenciones de nuestras oraciones, las intenciones de nuestro actuar. Son excelentes oportunidades y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y son útiles porque también son enseñanzas que nosotros nos van a ayudar en la vida cotidiana. Las adversidades son útiles para los justos y necesarias para los pecadores. Dice, las ventajas inesperadas de las pruebas, las ocasiones de mérito y de la salvación y la confianza en la providencia divina. El tener adversidades son oportunidades para medir nuestra confianza. Realmente son oportunidades para darnos cuenta si ya somos capaces de abandonarnos plenamente a la providencia divina. Ahora, es muy importante que tú pienses y que tú consideres, no se trata de creer que Dios nos manda esas adversidades. No se trata de eso. La gente, yo escucho constantemente que las expresiones son el Señor que me está probando, es Dios el que. No se trata de creer que Dios desea tu mal. No. La vida y nuestras decisiones van haciendo un sendero seguramente diferente al plan que Dios tiene para ti y para mí. Pero de ese plan, de esas cosas que suceden como fruto de nuestras decisiones, el Señor interviene para que sean muy útiles y fructíferas para nuestro propio bien. Por eso es que no hay que quedarnos tanto en la adversidad. Hay que encontrar la luz que Dios nos quiere dar. Y si realmente nuestra conversión está muy atrás, nuestra vida todavía no está en un peso de convertirse, todavía estamos cometiendo muchos errores, todavía no vamos a la misa, todavía no nos confesamos, etcétera, pues a lo mejor estas adversidades las podemos ofrecer como purificación de nuestra alma y la salvación de ella también.
¿Cuál es el recurso? El principal recurso para aprender a abandonarnos a la divina providencia, según San Claudio, es la oración. ¿Por qué la oración? La oración para obtener bienes, la oración para apartar los males y el saber pedir. No, el saber pedir no quiere decir, oye, trae la lista. Por ahí una vez escuché a alguien que me dijo, bueno, pide la hacienda para que te llegue la quinta. No, el saber pedir no es nada más pide mucho. El Señor sí nos dice, toca, pide, sí. Pero es una manera de decir, busca a tu Señor, búscame. Pero una vez que estás ya con Él, no es para ganarte la lotería, no es para que te compres una casa nueva, no. Es justamente para dejar que Él te dé lo que quiera darle a tu corazón. Y eso hace la gran diferencia. Los que no sabemos, creemos que estar con Dios significa pedirle las cosas necesarias para nuestra vida. Y bueno, compartirle nuestras necesidades, bueno, eso es también abandonarnos a ese Padre bueno que nos va a escuchar. A Él le gusta escucharnos. Pero ¿sabes por qué? Porque le gusta que tengamos ese gesto de confío en ti, Señor, esta es mi necesidad, esto es por lo que yo estoy pasando. ¿Cierto? Sí. Pero la confianza que más desea de nosotros es que le podamos decir, esta es mi necesidad, esto es lo que yo estoy pasando, pero dame, Señor, lo que tú quieras para mí. Yo lo acepto porque yo sé que tú vas a querer solo aquello que es bueno para mí. Esa es la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia. Esa es la confianza absoluta de un Dios que tú puedes estar consciente, quieres siempre lo mejor para ti. A lo mejor en ese lo mejor para ti no es precisamente lo que tú esperas y como tú esperas, no, seguramente, pero en tu camino, tarde o temprano te das cuenta que esa decisión que se desvió, que ese campo, lo que sea, trajo otras cosas a tu vida que a lo mejor tú no habías contemplado y que resulta que el plan fue mayor, o eso es el gobierno y la providencia divina. Confía en ello. Lo que nos pasa es que seguimos queriendo que vemos, no creemos. Seguimos siendo ese Santo Tomás, que poniéndonos en primer lugar. Nuestra voluntad es primero. Lo que yo quiero, lo que yo necesito es lo que yo pido. Seguimos teniendo este paternalismo o esta actitud cultural sin conciencia y sin un cambio. Yo creo que aquí también hay que pedirle al Señor que nos ayude a purificar esta misma actitud para poder hacer un cambio. No, Señor, en ese paternalismo simplemente de dame, con poca responsabilidad, sino también el Señor, estoy aquí como mi Padre, pero poniendo atención detallada a lo que significa tu paternidad para mí. ¿Qué significa eso? Es decir, la obediencia, la escucha, ponerme a tus pies, respetarte. Eso también es abandono en la divina providencia. ¿Te habías dado cuenta de eso? No querramos buscar a la providencia, vuelvo a repetir, culturalmente hablando quizás, en una paternidad que me evite y me cancele responsabilidad. No. Tenemos que admitir nuestra responsabilidad filial en esa paternidad. Ya está bien que estemos
buscando que la mirada de Dios esté siempre puesta sobre nosotros, como si fuéramos el centro del mundo. Y si no somos el centro de su corazón, no por algo que fue a la cruz por nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros también lo tengamos a Él como en el centro de nuestro corazón. Hermano, hermana que me escuchas, ya basta de solo dame, sí, y luego querer ser niños, no tener responsabilidad. Pero hasta los niños se dejan caer, se dejan confiar de los brazos del Padre. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? Bueno, entonces, San Claudio, en estas anotaciones que sobre el abandono a la divina providencia, nos habla verdades consoladoras. Las decisiones vienen de Dios por su sabiduría inmensa. Verdad consoladora es arrojarse en los brazos de Dios. Verdad consoladora es tener un abandono confiado. Quiero que tú seas mi papá, yo soy tu hijo, entonces tengo que trabajar en mi confianza en Dios. Y si no la tengo, tengo que ser consciente de eso para poder ir creciendo, alimentando y trabajando hasta el grado tal que pueda abandonarme totalmente con ojos cerrados a esa confianza, a esa providencia infinita. San Claudio dice, las adversidades son útiles para los justos, necesarias para los pecadores. Puede ser que algunas de esas adversidades son consecuencias de nuestras decisiones. Espera, tranquilo. Revisa. ¿Qué te está pasando? ¿Esto tiene que ver con alguna decisión en algún momento de tu vida? Porque si es así, hijo, hija, hay que encararlo, hay que ser responsable, hay que reconocerlo. Ayer me estaba yo acordando cuando estaba yo en la iglesia. Yo estaba yo observando una parroquia muy pobre, no había sacerdote, fue más bien liturgia de la palabra, no había diácono, como que el equipo de liturgia se encargó de hacer esto. Y yo pensaba, qué barbaridad. Tengo que agradecer a Dios que nosotros estamos en la comodidad quejándonos, sí, porque queremos más sacerdotes, más diáconos, pero también líderes con un mayor compromiso. Y aquí me dieron muchas ganas de levantarme y decir, ¿en qué ayudo? ¿En qué ayudo? ¿Cómo puedo yo ayudar? Había bastante gente en esa parroquia pequeña, humilde, y la señora haciendo el mejor trabajo posible. Bueno, el equipo. He reconocido cómo Dios me provee en esos pequeños detalles que son un alimento espiritual. Quizás, hermano que me escuchas, tenemos que reconocer más su presencia en nuestra vida para que de eso vayamos creciendo en confianza filial y vayamos aprendiendo cómo abandonarnos a Él. No únicamente en Señor, dame, sino este es un ejercicio de dejarme caer poco a poco con los ojos cerrados. Cualquiera diría, imposible, Gloria, ¿qué nos estás pidiendo? O sea, si no nos dejamos caer en los brazos de los esposos, como en alguien que no vemos, ¿cierto? Pues es que ese es el trabajo que tenemos todos los días. Ese es el trabajo que tenemos todos los días. ¿Cómo puedes hoy tú confiar más en Dios? ¿Cómo puedes hoy tú ir creciendo en tu confianza, que llegues a abandonar tus intenciones, tus proyectos, tus preocupaciones en sus manos? Yo les decía una vez, cuando vamos en la calle, de repente nos vamos peleando porque el carro
de adelante se detuvo porque el tráfico está parado, o nos vamos peleando porque aquella cita ya no se dio, o porque nos movieron a otra cita que estaba en la agenda determinada hora. Y yo les decía, y si aquello que se está dando, o por lo que tú te estás enojando, está pasando porque es la providencia divina, porque quizás Dios no quiere que tengas esa cita, porque quizás Dios no quiere que llegues a ese lugar, porque quizás Dios, ¿en qué momento durante tu vida cotidiana la vas conectando a la providencia divina? Les digo una cosa, no hacemos esto. No lo hacemos como cristianos, no lo hacemos como católicos, no lo hacemos como padres, como esposas, como servidores, no lo hacemos como ministros, no lo hacemos de nuestra comunidad, no hacemos esto. Es que realmente nosotros debiéramos de estar todos los días alimentando nuestra confianza en Dios como un ejercicio cotidiano. Es decir, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Bueno, mira, tengo esta cita, tengo esto que hacer. Yo sí, me presento en la mañana y digo, Señor, aquí está mi agenda. Hágase tu voluntad. Eso quiere decir que si yo creo que Él es mi papá y que todo lo que está de Él, lo que viene de Él para mí, yo creo que va a ser bueno, aquello que me permita o aquello que no me permita, pues entonces cuando las citas se muevan, cuando el tráfico me detenga, cuando la persona no se presente, cuando suceda lo que suceda, ¿valdría la pena enojarse o preguntarse si es lo que quiere Dios? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu tiempo? Muchas veces, conforme pasa el día, yo no sé tú, pero cuando yo le entrego la agenda al Señor, termina el día y digo, wow, hubieron detalles que a mí no me habían pasado por la mente y el Señor los acomodó mejor. En la mañana estaba hablando con Adrián, tengo unas citas, él tiene otras allá en San Antonio, y al final concluimos con aquello de, bueno, si quiere Dios, esta agenda va a correr, y si no quiere, algo va a pasar. Quiero esa invitación para ti. Nos falta ejercitar más esa confianza y ese abandono, pero de esa manera también dirigir y ayudar a los grupos parroquiales donde nosotros estamos sirviendo. Pero particularmente como personas necesitamos trabajar más en ese abandono confiado en la providencia divina. Estaría nuestra actitud cambiando, estaríamos fortaleciendo un ejercicio de confianza y estaríamos incrementando a nuestra fe. 3 cosas importantes si todos los días nos levantamos y empezamos a cerrar los ojos y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Aquí está la agenda. Señor, que se haga tu voluntad. Ay, caray, la persona no vino. A lo mejor no era voluntad de Dios que se presentara. Y yo dije, Señor, que se haga tu voluntad. San Claudio dice que la oración entonces debe ser constante para los bienes, para retirar los males, para no cansarnos el pedir. Debe ser perseverante, pero debe tener una confianza obstinada. Ay. Bueno, ¿qué te parece si nosotros somos los que en la oración le decimos al Señor, Señor, dame mayor confianza en ti. Señor, dame mayor confianza en ti. Señor, dame fe, dame confianza. Es que llega un momento, quiero que me creas, hermano, hermana, que me estás viendo, que me estás escuchando, que nos sigues por la aplicación, que nos sigues por la página. Llega un momento en donde quizás puedes cerrar los ojos o donde quizás puedes mirar el cielo y simplemente te relajas y sientes como si fuera esos brazos del Señor como un ligero
meneo, dirían algunos, ¿verdad? Movimiento en donde simplemente el Señor te va moviendo suavemente de un lado a otro, pero a su vez es como ese arrullo, ¿no? Como el padre que está arrullando al niño y lo está ahí en la cuna o en sus brazos llevando hasta que alcance ese sueño pleno y descansador y reparador. Tenemos que llegar a este punto. Es que no se puede. Sí se puede. Sí se puede. Nos hablan los santos al respecto, y si hablan de ello es porque lo experimentaron. No es fácil, sí. De que se requiere perseverancia, sí. Que se requiere intencionalidad, sí. Pero si no es fácil, no requieres, y no oras, y no lo pones en tus intenciones, tampoco vas a llegar a ello. ¿Quieres tener un abandono en la divina providencia? Pues entonces enfócate en el Señor. Hazlo tu Padre. Y como tu Padre, toma también tu responsabilidad de hijo y cuida ese amor filial en lo que a ti te toque hacer, en las responsabilidades que tienes como profesionista. No queremos desalentar a un padre, ¿cierto? Entonces, trabajemos por el bien de nuestra vida, comportémonos bien, están los mandamientos, está las confesiones, está alimentarnos más, está pedir su luz. Toma tus responsabilidades de hijo. Un padre nos puede corregir, ¿cierto? Porque es lo que tú harías con tus hijos. Entonces, deja que te corrija a través de las circunstancias de vida, a través de los párrocos, a través de tus líderes, a través de mamá y papá, a través de tu director espiritual, a través de una experiencia. Por eso dice, las adversidades son luz para justo, porque aprendes algo. ¿Qué me dice Dios con esto que está pasando? Porque Dios quiere que tengas la oportunidad de ser mejor. Lo que pasa es que nos vamos peleando por las circunstancias que a veces nosotros provocamos. Y no por actuar mal. Hay veces que nosotros, yo le confío esa tarea a Juanito y listo, pero Juanito no la hizo, Juanito no la terminó, y eso me ocasiona problemas. Ahora quizás Dios te dice, hey, no te confíes en lo que no conoces. Tienes una responsabilidad, es tuya, supervisa esas tareas. Tienes una responsabilidad, veniste a mí para que te ayudara, para que te diera la gracia, para que te diera luz, te preparaste, contemplaste con oración y con sacramentos. No lo hice. Bueno, pues entonces quedas sujeto y te abandonas a tu voluntad, no a la providencia divina, porque esta providencia requiere de tu obediencia. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, o tenemos el santoral, no sé qué tenemos en cabina. Yo aquí me voy a desaparecer quizás tantito, te voy a enseñar en lo que está el santoral. Laurita, tenemos el santoral por allá, la medalla, porque el día 23, antes del 23, queridos promotores, hay que ya tener medallas, vales y preparar todo. Pónganse en contacto con Marta Gamboa para que ustedes también pasen a recoger su medalla. Esténse pendientes porque este fin de semana estaremos en una parroquia, creo que es la parroquia de Cristo Rey, no me acuerdo, y ahí estaremos llevando los boletos. El 23 se entregan las medallas y estaré allá contigo en Gifo Face. Vamos al santoral. Mientras ahorita en imagen les presento las medallas. Santoral. Creciendo en santidad. ...16 de agosto... San Esteban de Hungría. Conforme nos acercamos al año 2000...
las especulaciones acerca del destino del planeta fueron en aumento. Pese a que el tiempo y las fechas son invenciones puramente humanas, nadie despertó una mañana diciendo, bien, debe ser el año cero. Atribuimos una cualidad casi mística al paso de los años. Algunas personas lo vieron como la frontera del futuro, mientras que otras suponían que Cristo retornaría y el mundo finalizaba en esa fecha. El mileniarismo, con sus temores acerca del Armagedón y el fin de los tiempos, ya apareció antes, cuando los calendarios pasaban de los 1999 a los 1000. En aquellos días, como ahora, la gente buscaba signos en los cielos. Para las gentes de Hungría, el coronamiento de San Esteban, el día de Navidad del año 1001, como primer rey de Hungría, debe haber sido el heraldo de grandes promesas. Hombre de un profundo amor por la Iglesia y entregado al servicio de los pobres, Esteban es el patrono de su Hungría natal. Desgraciadamente, cuando su hijo fue muerto en un accidente de caza, la sucesión del trono se empañó y surgieron violentas disputas familiares. Cuando todo el mundo alrededor nuestro se haya envuelto en especulaciones sobre el futuro, podemos a veces olvidar que nadie, ni siquiera los santos y los ángeles, saben cuándo concluirá el mundo. Podría terminar mañana mismo o no suceder en los próximos 10.000 años. Dado que no podemos saber cuándo sucederá, debemos vivir cada día como si fuera el último, pues solo cuando apreciamos la fragilidad de la vida podemos regocijarnos en su gloria. ¿Permito que las personas con predicciones de cataclismos trastornen mi paz mental? Cuidaré del día de hoy y dejaré que el futuro cuide de sí mismo. Bueno, pues ahí está. No me acuerdo, pero me estaban reportando que la mayoría de las familias los han trabajado muy bien. Aquí está la prueba y este sábado me toca visitarles. Esta fue una misión que ustedes hicieron posible en la parte social, que es uno de los objetivos de las misiones de la fundación.
Y la parte social para esta comunidad fue la entrega de estos pollitos. Y ahí está la prueba de lo que ellos están trabajando. Mañana voy a estar con ellos. Y lo que a mí me dijeron de antemano, el reporte que he recibido, es que se han sorprendido de ver cómo la misma comunidad ha estado comprometiéndose, respondiendo, ayudándose. Aquella familia que por algún motivo quizás no pudo cuidar al pollito, se la pasa a otra familia. Digo, no era el plan, pero nos ha llamado la atención varios detalles que ellos están retomando. Cuando yo tengo que ser muy honesta, porque cuando se inició este proyecto estábamos muy conscientes de que corríamos el riesgo de que esta inversión y que esos pollitos, la mayor parte, al menos el 60%, pudieran verse perdidos. A lo mejor tú que me ves estarías diciendo, oye, no confías en la gente o no esperabas. No, es que realmente no esperábamos mucho, no sabíamos qué podía pasar, porque implica una gran responsabilidad. Pero creo que han ayudado mucho el hablar muy claro con la gente, el invitarlo a tomar su propio compromiso y responsabilidad, el rezar mucho por ellos y el acompañarles, el estar ahí para decirles que sí pueden hacerlo. Ese es un abandono y un ejercicio de abandono en la providencia divina. Quizás humanamente yo hubiera pensado que es más lo que se invertía, todos estos viajes, todo ese dinero, porque de aquí de donde yo estoy, ese cuartito, ese lugar, me encierro en ese cuartito, el lugar está muy bonito para tener silencio, pero todavía estoy a como 45 minutos de este giro. Probablemente por las condiciones, por el clima, por lo que tú gustes y mandes, muchas cosas pasan y sabemos que nosotros no las podemos controlar, pero al menos nos toca hacer nuestra parte. Y en nuestra parte implica también nuestro compromiso de hijos y dejar a papá que haga su parte en su amor paterno. No es posible querer confiar o querer hablar de la paternidad y la providencia divina si tampoco dejamos que papá haga su parte. Y a veces los hijos en nuestra demanda queremos más de ellos y no los dejamos que tengan su parte. Confiemos en la sabiduría de Dios. Esta es justamente una verdad de fe y como yo les dije en uno de los primeros puntos, es una verdad consoladora. Es una verdad que puede dirigir todos los acontecimientos que hay en nuestro mundo, no solo en nuestras vidas. No podemos dudar de que todos los males son enviados. No podemos pensar de que los males son enviados por Dios. Y menos aún de que estos son inútiles. Ni los envía Él, y si los envía, la parte que Él nos ayuda es encontrar un sentido y un nuevo aprendizaje. Muchas veces en las cosas que nos atañe, otros ven mejor que nosotros lo que nos es útil. ¿No será entonces una locura pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo? ¿No será una locura pensar eso? Y es cierto, en ocasiones una tercera persona tiene más luz para decirnos, oye, creo que tú estás actuando así o así. A lo mejor Dios quiere hacernos cierta reconexión en nuestra vida. Pero una cosa sí es cierto, no puedo pensar que yo soy más sabio que Dios.
tengo que dejarlo actuar y tengo que permitirle en su paternidad que me enseñe. Porque eso implica también, ya en el seguimiento a Cristo, ser discípulo y ponerme a sus pies. En la ignorancia en la que estamos de lo que debe o se acase, debemos acaecer, no sé si conozcan esa palabra, muchas veces en esa misma ignorancia cometemos los mismos errores. Creo que hemos hablado de muchos aspectos en cuanto al abandono a la divina providencia. Y hay muchos más de qué hablar, pero por lo pronto, en este programa he querido hacerte reflexionar en la actitud paternal, la actitud y responsabilidad de hijo, el traer y el conectar nuestra vida a la providencia de manera perseverante y constante en la vida diaria. El reflexionar qué la providencia puede significar para mí, el ejercicio de confianza con el ejercicio de abandono. Creo que son puntos ya muy concretos que nosotros podemos traer a nuestro diario vivir. Hoy te pregunto, y para cerrar el programa, cualquiera que los puntos que te hayan llamado la atención, sería bueno que los pusieras frente a ti y te preguntaras cómo deseas hacer ese ejercicio para crecer en tu abandono a la divina providencia. ¿Qué clase de padre o en cómo miras la paternidad de Dios y qué clase de relación filial o tú como hijo quieres ser en tu relación con este Padre Celestial? Padre nuestro, dice, en el Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿Estarás dispuesto a dejar que actúe su voluntad en ti? ¿Estarías dispuesto? Bien. Te dejo esto como mensaje y al rato, mañana especialmente, ¿verdad que vas a estar en contacto con nosotros para que vayamos juntos a ver esas pollitas, esas gallinitas, en donde tú fuiste una colaboradora? Tú fuiste un colaborador. Muchas gracias. Y sigo saludándoles desde este bellísimo estado en el sureste de México. Espero que ustedes me acompañen la próxima vez.